Saludos. El día de hoy vamos a resolver los ejercicios que se han planteado en el cuestionario y para ello vamos a dar un pequeño repaso de cada una de las preguntas para que pueda ser solucionado sin ningún inconveniente. El primer ejercicio que se ha planteado es uno de los cuales nosotros hemos visto y que son un poquito de tomar en cuenta lo que son los signos, los paréntesis, las llaves, los corchetes. La primera pregunta consta de un ejercicio similar a este. El primer ejercicio es 5 medios. En vez de 5 medios vamos a poner 5 tercios. Va a ser un ejercicio diferente para que ustedes puedan resolver en el cuestionario y no tener ningún inconveniente. 5 tercios, vamos a poner en este caso 5 kilos, 5 sobre 5. Pero el que vamos a cambiar es el siguiente. Más, en vez de un 3, vamos a ubicar un número 2 multiplicado por el otro valor que es 3 más 5. Vamos a variar que sería 5 más 8. ¿Ya? Cuando tenemos 5 sobre 5, es decir, que va a tener un numerador sobre un denominador. Es lo mismo la expresión de esta forma con la expresión de esta forma acá que tiene un slash. Simplemente quiere decir que es una división. Más 2. En este caso tenemos 5 más 8. Vamos a sumar estos de aquí y vamos a obtener un valor que va a ser en el de aquí. Nosotros, el valor que nosotros vayamos a encontrar, nosotros simplemente vamos a multiplicar con el numerador, con el valor que está en la parte de afuera. Ya puede ser cualquier expresión, puede ser una suma, una resta, una multiplicación o una división, lo que estés aquí. Y siempre vamos a tener el incógnito, o sea, es decir, el valor que nos vaya a obtener aquí para poder multiplicar hacia afuera. Luego de haber sumado el 5 más 8, vamos a obtener un valor, como le había comentado, y vamos a ser multiplicado por el 2. En este caso, 5 sobre 5 quiere decir que el 5 va a ser dividido para 5. Como es 5 dividido para 5 es a 1. Entonces, ponemos el número 1 más 2 por 13. Multiplicamos. 2 por 3, 6. Y 2 por 1, 2. 26 más 1 es 27. Entonces, nosotros obtenemos el valor de 27. Y en el caso de que nosotros tengamos en las opciones A, B, C y D, tengamos el valor 27, 4, 8 y 3. ¿Ya? Si nosotros sumamos mal en el de aquí, en esta parte, sumamos mal y multiplicamos, va a haber cualquiera de los otros valores y vamos a escoger la respuesta correcta. Pero si nosotros sumamos correctamente, vamos a obtener un literal, que es el literal C. Para ello, nosotros debemos considerar siempre los signos de la parte de adentro de los paréntesis y las expresiones que tienen en forma de división. Como les comenté, que va a ser un numerador sobre un denominador, es decir, lo que está, en este caso, el 5 sobre 5, va a ser numerador sobre denominador. Existen otros casos un poquito más complicados, como va a ser en este caso. ¿Pero por qué? Porque vamos a obtener lo que son los signos. Vamos a hacer otro ejercicio pequeño. Vamos a tener que tenemos 3 tercios ya. De esta forma vamos a expresarle menos 4 paréntesis 3 más 6. ¿Ya? Esta parte de aquí se ve un poquito complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un signo. Y nosotros debemos considerar los signos con los que tenga el valor, el mayor número. Es decir, vamos a hacerlo. 3 sobre 3 es 1, menos 4, paréntesis. Todo lo que tengamos en la parte de adentro de un paréntesis siempre se lo resuelve primero y luego se multiplica a la parte de adentro. Nosotros vamos a considerar siempre el signo también. Pero para ello primero resolvamos aquí, que es 3 más 6, que es 9, ¿ya? Y obteniendo el signo. Nunca olvidar el signo porque es muy importante al momento de considerar las sumas y las restas.
vamos a tener que 1 menos 4 por 9 es 36. 36 menos 1 sería 35. Pero ¿cuál de los dos tiene el mayor signo? El 1 es muy pequeño, pero el 36 es muy grande. Entonces, siempre cualquier valor que sea grande y tenga el número, el signo, perdón, siempre hay que considerar. En este caso sería el menos. ¿Por qué? Porque el 36 tiene el mayor, o sea, se considera el signo que tenga el número mayor, que es el 36. Y así se puede resolver sucesivamente varios ejercicios, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que primero se resuelven lo que son corchetes, paréntesis, perdón, también se puede considerar lo que son las llaves, corchetes, paréntesis, luego las divisiones, luego las multiplicaciones, luego las sumas y las restas. Obteniendo este orden de adentro hacia afuera, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente para poder resolver este tipo de ejercicios. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 2, que dice cuáles son los divisores de 12 son. Cuando se dice los divisores de 12, quiere decir que van a ser para ese número divididos tal número que nos vaya a dar un resultado. Como en el caso de aquí, nosotros tenemos el 6. Tenemos que es el 2, puede ser el 3. ¿Cuál más? Puede ser el 1. ¿Cuál más puede ser de ellos? Entonces, nosotros, cuando tenemos un número que nos diga que cuáles son los números divisibles para ese número, son los que siempre se vayan a dividir. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos 6, dividimos para 1, va a ser a 6. Si nosotros dividimos el 6, 6 dividimos para 2, va a ser a 3. Si nosotros dividimos 6 dividido para 3, va a ser a 2. Y así vamos a tener sucesivos números de los cuales nosotros debemos considerar y debemos de tomar en cuenta. Entonces, nunca debemos olvidar cuando diga los divisores de tal número son, y debemos considerar siempre los que se vayan a poder dividir. Entonces, tanto el ejercicio número 2 como el ejercicio número 3, como el ejercicio número 1, como el ejercicio número 2, son los que nosotros vamos a resolver. Yo les estoy dando una pequeña pauta de cómo se los puede ir resolviendo paso a paso, pero yendo haciéndole unas pequeñas modificaciones. Entonces, lo único que tienen que hacer es ver el video poco a poco e ir analizando qué es lo que se fue haciendo con detalles, los signos, los paréntesis, considerar ciertos valores. Si en este caso yo les puse el número 6, que va a ser dividido para 1, va a ser como para 2, para 12. Entonces, ahí existen algunos valores que dicen 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 9. Entonces, ustedes siempre deben de considerar, como vuelvo y repito, los números que vayan a ser divisibles. En este caso, si nosotros dicen cuáles son los números divisores para 10, ¿cuáles puede ser? El 1. Principalmente el 1 siempre, por lo general, siempre va a existir. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a dividir para, ¿por qué? Porque si nosotros dividimos 10 dividido para 1, va a ser a 10, ¿ya? Va a ser a 10. Si nosotros dividimos 10 dividido para 2, ¿a cuánto va a ser? A 5. Si nosotros dividimos 10 para 5, ¿a cuánto va a ser? A 2. ¿Cuál más puede ser? El 10. También es el 10. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos para 1, también va a ser 10. Entonces, y así puede haber sucesivos valores, pero siempre van a ser números enteros. En este caso, se debe considerar y siempre se debe tomar en cuenta cuáles son vayan a ser los divisores. Pero en el caso vaya a ser este número, ¿ya? Pueden haber números más grandes y vayan a ser divisores, y va a haber una infinidad de valores. Entonces, no debemos de olvidar que vayan a ser divisores para cada uno de ellos. Por ello, nosotros como vamos a dando un ejercicio, 2 ejercicios para cada problema, porque el primero se resolvió 2, en el de aquí se está resolviendo 2, puede ser un poco más fácil poder practicar con los otros. Pero vamos a poder resolver los otros ejercicios, que es el ejercicio número 3. Pero siempre y cuando ciertas preguntas no las voy a poder resolver para que ustedes investiguen un poquito y estudien un poquito a fondo y analicen que por qué se debe considerar. El ejercicio 3 dice, los números naturales son.
infinitos, son finitos, 0, y déjeme ver para ver cómo se considera el otro valor, que dice que ninguna de las anteriores. Cuando nosotros vemos lo que son infinitos y los que son finitos, nosotros debemos de ver, ¿por qué? Porque cuando nosotros consideramos lo que son finitos e infinitos, finitos son los números que se pueden contar. Es decir, el 1, 2, 3, 4, 5. O sea, son finitos números que nosotros podemos contar. Y los infinitos son los valores que también existen tanto como positivos y negativos. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué decimos? 1, este va a ser el 0. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Nosotros tenemos 5 y como se dice, esta es la recta numérica y va a ser infinitos positivos. Y aquí nosotros son los infinitos negativos. ¿Ya? Sería menos 1, menos 2, menos 3 y bueno, en sí, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, estos son infinitos. ¿Por qué? Porque son considerados positivos e infinitos. Este va a ser a este lado negativos. ¿Por qué? Porque cuando se va extendiendo, mientras más se extiende, va yendo a lo que es un infinito negativo. Y cuando va hacia la derecha, contando todos los números, va a ser infinitos positivos. Entonces, la pregunta es, ¿los números naturales son infinitos, infinitos, finitos, infinitos, ceros o ninguna de las anteriores? Los números naturales, como les había dicho, son los que se pueden contar, que se pueden ir 1, 2, 3, 4, 5. No puede ser infinito. ¿Por qué no pueden ser infinitos? Porque son positivos y negativos en los que se considera el cero. Bueno, ese es algo arbitrario que nosotros, en la siguiente pregunta, nosotros vamos a investigar un poquito, ya es de su parte tratar de ver cuál es la respuesta, pero en esta de aquí sí me voy a enfocar, porque como les estoy comentando, infinitos positivos, infinitos negativos no van a ser números naturales. Los que sí van a ser números naturales simplemente son los números que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la respuesta a ninguno de los anteriores no es verdad. Entonces, la respuesta va a ser que van a ser infinitos los números que se pueden contar, que son los números naturales. ¿Ya? Obtenemos la tercera pregunta resuelta. Vamos a hacer la otra pregunta que es del número 0, pero como les dije, no sé si a este curso que yo les dije que debían investigar el número 0 que es. Si es natural, irracional o cualquiera de ellos, o cuál se lo considera. Porque el 0, bueno, les voy a dejar esa pauta. Esa pauta quiero que ustedes las analicen y la revisen bien. ¿Por qué les estoy diciendo otra vez cada rato que deben revisar y deben analizar? ¿Por qué? Porque hay muchas de las preguntas es de que hasta a mí normalmente me sucede eso, de que a veces no sé cuándo considerar el cero como tal, como tal, como tal. Hay varias cosas, pero yo necesito que ustedes las investiguen. Como lo dije en el anterior video. Esto es con el fin de que ustedes, al momento de que vayan a investigar el número 0, se puedan relacionar con más cosas, porque va a haber tal número, tal número, tal número, va a ser esto. Entonces, ustedes al investigar el número 0 van a encontrar un sinnúmero de preguntas y ustedes se van a cuestionar y van a decir, pero ¿por qué esto y que por qué no el otro? Entonces, eso quedaría de parte de ustedes. El número 4 es sobre la pregunta del número natural. Vamos a hacer la otra pregunta que las estaba viendo, que dice un número natural es. Cabe recalcar que la pregunta que nos está haciendo es sobre un número natural. Vamos a ver las opciones. Dice, un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de ciertos conjuntos. La opción B es un número determinado de números que se usan para contar los elementos de ciertos conjuntos. Literal C, los valores no conocidos de números. Literal D, valores exactos. Entonces, en el literal B, valores exactos, no puede ser. Valores no conocidos de números,
tampoco, es una parte como que no se le entiende. Literal B, es un número determinado de números que se usan para contar los elementos de ciertos conjuntos. Puede tener una relación. Y vamos a compararla con el literal A. Es cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de ciertos conjuntos. Si nosotros prestamos atención, tiene un poquito de relación entre las dos. Pero ¿cuál es la diferencia de una entre la otra? Dice que es cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de ciertos conjuntos. Y el otro dice es un número determinado de números que se usan para contar los elementos de ciertos conjuntos. Esta es otra pregunta de las cuales se requiere de un poquito de análisis. Yo les estoy dando esta pauta de literal C y literal D que no se las debe de considerar. Pero el literal A y literal B es un poquito de análisis y esa es la que yo les voy a dejar para que puedan practicar y ustedes igualmente porque las otras preguntas ya se las dio una pauta también, pero no se las terminó de resolver. Entonces, el literal del 4 sobre respecto al 0, el literal 5, esta sí les doy la pequeña pauta como les dije, que va a ser considerada entre la A y la B para que puedan analizar. Y la otra pregunta va a ser el literal 6, que también me parece que fue de una pregunta, sí, es correcto, es una pregunta que también se debe a la propiedad de los números naturales. Esas tres preguntas voy a querer que ustedes las resuelvan. Y pues para ello nosotros debemos de considerar también que las tres preguntas primeras son muy importantes y que ustedes deben de analizarlas. Practicar. Si yo en el caso, como yo les puse 5 sobre 5, ¿ya? Y va a ser más 2, paréntesis 3 más 4. Ustedes van a tener de esta forma sencilla, pero qué sé yo, también pueden ustedes practicar de la siguiente forma. También puede ser que, ¿por qué en vez de 5 sobre 5, por qué no le pongo un número arriba diferente, que es un medio, más 2, paréntesis, 3 más 4, y que es 7? ¿Dónde va a variar? Varía aquí. ¿Por qué? Porque va a ser de acá. Pero lo de acá se va a considerar normalmente al ejercicio principal, porque el ejercicio principal era una suma y multiplicado por un valor. Pero ustedes pueden ir practicando. En vez de poner 5 sobre 5, va a ser un medio. Entonces sería un medio más 2 por 7, que es 14. Tenemos de esta otra forma. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener lo que es mínimo común múltiplo, que va a ser obtener el primer valor en la parte de abajo como numerador, como denominador, perdón, que va a ser el menor. En este caso se va a considerar el 2, porque la parte de acá abajo se sobreentiende que hay un 1, que es el número invisible que nosotros le decimos. Entonces, como tenemos el número 2, 2 dividido para 2 es a 1, y 1 por 1 es 1, más 2 dividido para 1 a 2. Entonces tenemos 14 por 2. 2 por 4, 8, y 2 por 1, 2. Sería 28. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Este valor se divide para acá y lo multiplicamos para el numerador. Este de aquí dividimos para el denominador y multiplicamos para 14. ¿Cómo es? 2 dividido para 2 a 1, 1 por 1, 1. 2 dividido para 1 a 2, 2 por 14, 28. 28 más 1 sería 29 sobre 2. Miren, esta va a ser una parte fraccionaria, porque tenemos un numerador y un denominador como parte de la resolución del ejercicio. Pero porque yo les puse este de un ejemplo, considerando de ciertos valores diferentes en esta parte. Este es el que es similar a la evaluación que está planteada. Entonces ustedes pueden ir practicando, ustedes pueden variar este o este de acá, o el de acá con el de acá. O sea, ustedes deben de formar un pequeño ejercicio para que puedan practicar. Entonces, esta es la primera. La segunda era de los divisores. ¿Cuál consideran los divisores? Que puede ser los divisores los que van a ser divididos para sí mismos. Como dijimos, tuvimos valores del 10, me parece que era el 6, y así puede ir sucesivamente. Puede ser los divisores de 12, como estaban ahí. Yo les voy a ayudar a un rapidito, uno de ellos. Para ellos, el 12, ¿cuál puede ser? Puede ser dividido para 1, el 12 también puede ser dividido para 3, para 4, y hay más valores.
Entonces, ¿por qué? Porque el 12 dividido para 3 va a ser a 4 y 12 dividido para 4 va a ser a 3. Entonces, son los 3 primeros que yo les doy. Les estoy ayudando también. Bueno, esa era parte de su tarea, pero les estoy ayudando. Son los 3 primeros. Me parece que hay otros más, entonces ustedes deben considerar. ¿Ya? Bueno, chicos, eso es por todo lo que creo que hemos abarcado. Entonces, no me queda más. Saludos y que saquen una buena nota en en este pequeño cuestionario que se ha puesto en la plataforma. Estar pendiente, ojo, y leer con mucho cuidado cada pregunta, cada literal, porque como les dije, por una suma o una resta mal de que nosotros hagamos, nosotros vamos a obtener otro resultado que nosotros lo vayamos a ver y lo vayamos a considerar. Bueno, suerte muchachos, espero que les vaya muy bien. Saludos, hasta la próxima.